Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a el podcast eh, donde conversaremos sobre temas que a veces nos dan un poquito de pena, pero que son súper importantes. Hoy tenemos un episodio especial sobre los anticonceptivos. Eh, ¿Tu cuerpo, tu decisión o es algo más? Bueno, para ayudarnos a entender este tema, están dos invitadas con visiones muy diferentes. Eh, Les presento a Ética, que es Jennifer, quien cree que la decisión es personalísima, y a Política, que es Julieta, que piensa que es un asunto en el que todos debemos participar. Bueno, ¿listos para esta conversación? Hola, pues soy Jennifer y estoy encantada de estar aquí. Para mí lo central es la libertad de cada persona para decidir sobre su vida. Bueno, hola a todos. Para mí es fundamental ver cómo esas decisiones personales afectan a toda la sociedad. El bien común es la prioridad para mí. Bueno, perfecto. Justo de eso vamos a hablar. Empecemos con la primera y más básica de las preguntas, que sería: ¿para qué sirven realmente los métodos anticonceptivos? Bueno, ¿Qué empieza? su función principal es empoderar. Sirve para que cada persona, especialmente las mujeres, puedan tomar el control de su cuerpo y su futuro. ¿Quieres estudiar una carrera, establecerte económicamente, elegir cuándo estar lista para ser madre? Pues los anticonceptivos son herramientas que te dan esa opción. Su propósito es permitir vivir tu sexualidad de forma segura y planificar tu vida sin miedo a consecuencias no deseadas. Ok, eso es una visión muy reducida. Sí, sirven para la planificación individual, pero su utilidad va mucho más allá. Sirven para la salud pública, un estado que promueve el uso de anticonceptivos, reduce drásticamente los embarazos en adolescentes, lo que a su vez disminuye la deserción escolar y los ciclos de pobreza. Sirven para controlar la propagación de infecciones de transmisión sexual, lo que aligera la carga sobre el sistema de salud. Su para qué es esencial. Construir una sociedad más estable y sana. Pero eso convierte a las personas en números. Un buen cuidado que no genera gastos. Tú le quitas el valor humano a la decisión. El para qué más importante es la autonomía personal, no ser un engranaje eficiente en la máquina del Estado. Ok, bueno, yo creo que ambos tocan puntos válidos, pero desde mi perspectiva, el para qué es dual. Sirven para la libertad individual, como dice, ética, pero también para proteger el tejido de nuestra comunidad. En nuestros barrios y veredas, un embarazo adolescente no deseado afecta no solo a la joven, sino a su familia entera y a las oportunidades de toda la comunidad. El anticonceptivo es una herramienta que, usada con responsabilidad, beneficia tanto al individuo como al grupo. No es uno o el otro. Ok, exacto. Esa responsabilidad que tú dices, Sur, es la que hablas, de la que hablas no siempre surge mágicamente del individuo. Por eso se necesita educación y acceso garantizado por el Estado. Pero es la persona quien finalmente decide si usarlo o no. Sin esa agencia individual no hay verdadera libertad. Ok, vamos con la segunda pregunta. Eh, pues pasemos a algo más científico. La gente a veces piensa que todos son condones. ¿Podemos explicar brevemente cómo funcionan los distintos tipos, cómo funcionan estos métodos? Pues claro, con mucho gusto.
Los hay hormonales, como las pastillas o el implante. Estos le engañan al cuerpo de la mujer impidiendo que ovule, es decir, que libere un óvulo. Sin óvulo no puede haber embarazo. Son una decisión privada y continua de la persona sobre su propio ciclo. Ok, y también están los de barrera, como el condón masculino y femenino. Su función es física, impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo, pero su importancia colectiva es enorme, porque son los únicos que también protegen contra las ITS. Por eso, en muchas políticas públicas europeas se promueven de forma masiva. También está el DIU, que puede ser de cobre, que esto es tóxico para los espermatozoides, o también puede ser hormonal, que espesa el moco cervical. Y también métodos definitivos como la ligadura de trompas o la vasectomía. La clave es que existen opciones para diferentes etapas de la vida y preferencias. Ok. eh, bueno, yo creo que ambas tienen un punto de vista. Desde nuestra mirada, lo importante es entender que pues no hay un método mejor para para todos. Pues la ciencia nos da opciones y la elección debe considerar la situación personal. La cultura y el acceso es una comunidad rural, quizá un implante de larga duración sea más viable que recordar una pastilla diaria. El cómo funciona se complementa con el para quién funciona en su contexto. Ok, estoy de acuerdo, pero el Estado tiene el deber de asegurar que, o sea, digo, sea cual sea el método, ¿sí? Cumpla con los estándares de seguridad y eficacia probados. No podemos dejar que las personas usen cualquier cosa sin regulación. Y el individuo tiene derecho a elegir, como buena información, para cuál de estos métodos seguros se adapta a su cuerpo y a su moral. Ok, bueno, pasemos ya con la pregunta número 3. Ya hablaremos pues de la fabricación. Esto es importante para confiar en lo que usamos. La pregunta es cómo se produce un anticonceptivo. Empieza tú, Jennifer. Ah, no, perdón. Julieta. Bueno, aquí mi postura es clara. La producción debe estar estrictamente regulada por agencias gubernamentales como la EMA en Europa o el INVIMA aquí en Colombia. Estas entidades exigen años de pruebas clínicas, estudios sobre efectos secundarios y controles de calidad brutales antes de aprobar cualquier método. Sin ese sello del Estado no debería llegar al público. Ok, estoy de acuerdo en la seguridad, pero la regulación no debe limitar el acceso. A veces las trabas burocráticas dejan sin opciones a las personas que las necesitan. La confianza también debe estar en que los adultos informados pueden tomar decisiones sobre los riesgos que están dispuestos a asumir. Los fabricantes tienen la obligación ética de ser transparentes, pero el usuario final es el que es el juez. Ok, en nuestras realidades a veces llegan productos de dudosa calidad o hay desestablecimiento en las EPS. La producción no es solo un tema de fábricas, sino de cadenas de distribución que lleguen a todos los territorios. La comunidad organizada puede jugar un rol clave para exigir al Estado y los fabricantes que cumplen con su deber de llevar productos seguros y asequibles a todos los rincones. Ok, eso refuerza mi punto. Sin un Estado fuerte que vigile la producción y distribución,
las comunidades más pobres y alejadas son las más vulnerables. No se puede dejar solo en manos del mercado o la iniciativa individual. Pero un Estado demasiado fuerte puede decidir no distribuir cierto método por razones políticas o morales, violando otra vez la libertad individual. La producción debe ser segura, pero la responsabilidad amplia. Ok, para la cuarta pregunta, eh, pues enredémonos un poco. ¿Por qué es bueno y por qué es malo para la salud usar anticonceptivos? Pues es buenísimo para la salud mental y emocional individual. Reduce el estrés y la ansiedad de un embarazo no planeado. Permite relaciones sexuales más plenas y sin miedo. Para muchas mujeres, los hormonales pueden regular ciclos menstruales dolorosos o ayudar con el acné. El riesgo a nivel individual son los posibles efectos secundarios que varían mucho de persona a persona. Ok, eso es mirar con anteojeras. A nivel colectivo, el beneficio es abrumador. Reduce la mortalidad materna e infantil. Frena epidemias de VIH y sífilis y permite que las mujeres lleguen más sanas a un embarazo deseado. El peligro colectivo de no usarlos con sistemas de salud colapsados y generaciones creciendo en condiciones de pobreza y falta de oportunidades. Te estás yendo otra vez solo con lo colectivo y el peligro de que el Estado obligue o prisione para a algunos usar un método en específico, eso atenta contra la salud y la integridad física de las personas. La historia está llena de ejemplos de esterilizaciones forzadas. Eh, ok, calma, calma. Tienes razón en ambos puntos. El beneficio es doble. Em, Salud individual tranquila y salud pública fuerte. El riesgo desde nuestra óptica es cuando hay desinformación que un joven use un método sin saber cómo, o que una comunidad entera rechace uno por mitos. Eso, eso sí que genera un daño colectivo. La clave está en la educación sexual integral, que combine el conocimiento científico con el respeto por las decisiones personales. Mm, sí, la educación es vital, pero debe ser obligatoria y con contenidos aprobados por el Estado para garantizar que sea científica y no basada en creencias. La educación debe dar una herramienta para decidir, no decirle a la gente que debe elegir. La línea es muy delgadita. Ok, ok. Bueno, eh, vamos a pasar con la pregunta 5. Una pregunta que seguramente se hacen muchos de nuestros oyentes. ¿A qué edad es adecuado empezar con este tema? ¿A qué edad Pues debemos empezar? desde que un niño hace una pregunta. La educación sexual debe ser gradual y adaptada a la edad. Si un adolescente es lo suficientemente maduro para tener relaciones, es lo suficientemente maduro para recibir información veraz y acceder a los métodos. Los padres deben tener un rol, pero la última palabra debe ser la última palabra sobre su cuerpo, pues la tienen los jóvenes. Mm, discrepo. Es un tema de política pública. La educación formal sobre anticonceptivos debe comenzar en la pubertad, en los colegios como parte del currículo. Esperar a que pregunten o a que los padres lo hagan deja a miles en la ignorancia. El Estado debe asegurar que todos, sin excepción, reciban esta información a una edad temprana para prevenir daños futuros. Eso es quitarle la autoridad a las familias. Eso es muy invasivo. No, es proteger a a los ciudadanos del futuro. La evidencia muestra que la educación sexual temprana retrasa el inicio de las relaciones y aumenta el uso de protección.
Ok, en nuestro contexto, el diálogo es la respuesta. No se trata de que el Estado imponga o la familia esconda. Se trata de que la escuela, la familia y los servicios de salud trabajen juntos. Que en la comunidad se hable de esto con naturalidad. Para que los jóvenes crezcan informados y responsables, sin tabúes que pongan en riesgo su salud. Claro, aquí tienes, bueno, entonces, eh, claro está que para esto pues podemos ir con la siguiente pregunta, que es, ¿deben los padres tener el derecho de prohibirle a sus hijos adolescentes acceder a anticonceptivos? Es un derecho fundamental de los adolescentes. Claro que los padres deben guiar, pero el cuerpo de un joven le pertenece a él, no a sus padres. Si un adolescente es sexualmente activo, prohibirle el acceso a un condón no va a evitar que tenga relaciones, solo aumenta el riesgo de un embarazo no deseado o una ITS. Pero esto es una cuestión de salud y autonomía personal. Pues para mí eso es irresponsable. Los menores de edad están bajo la tutela de sus padres por una razón. Sin embargo, el Estado tiene el deber de proteger a esos adolescentes cuando su salud está en riesgo. Por eso se defienden programas como las consultas confidenciales en salud sexual para jóvenes. El bien superior de proteger a un adolescente puede, en algunos casos, estar por encima de la autoridad parental. Si estás viendo, esa es la mentalidad de el Estado sabe más que la familia. Estás quitándole la autoridad a los padres y dándosela a una institución fría. Bueno, yo creo que ese es un punto donde el contexto comunitario es clave. En nuestros barrios, la desinformación de las familias puede ser un gran problema. No se trata de quitar autoridad, sino de crear una red de apoyo. La escuela, el centro de salud y la familia deben ser un equipo. El objetivo no es que los padres prohíban ni que el Estado se imponga, sino que juntos aseguren que el joven esté seguro e informado. Pero si la familia falla en su deber de informar, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados. La salud de un adolescente es un asunto de interés público. Y yo repito, el joven es una persona, no un objeto del Estado. Debe tener la última palabra sobre su cuerpo, con o sin permiso de sus padres. Ok, pasemos con la séptima pregunta. Que es, si un método anticonceptivo falla y resulta en un embarazo, ¿quién asume la mayor responsabilidad? Pues la responsabilidad primaria es de los fabricantes y el Estado que lo reguló. Si un producto fue aprobado y falla, hubo una falla en los controles. El Estado debe tener sistemas de compensación y apoyo para esas familias, porque es una falla del sistema de protección pública. Eso es absurdo. Las responsabilidades es de la persona que decide usarlo. Todos los métodos, excepto la abstinencia, tienen una tasa de falla mínima. Parte de ser un adulto responsable es entender que existe ese riesgo y estar preparado emocional y financieramente para asumir las consecuencias. Buscar un culpable externo nos anula la agencia personal. Eso es fácil decirlo desde una posición de privilegio. Y si el método era defectuoso o si la persona accedió a él a través de un programa estatal que prometía eficacia, el Estado no puede lavarse las manos. La responsabilidad colectiva implica hacerse cargo de las fallas del sistema. Ok, desde nuestra perspectiva es un problema compartido. La persona asume la responsabilidad de su elección, pero la comunidad, a través del Estado, debe ofrecer una red de seguridad.
opciones de asesoramiento, apoyo prenatal y acceso a la educación. No se trata de buscar un culpable, sino de apoyar a esa nueva familia para que la situación no se convierta en un problema social mayor, como la pobreza o la deserción escolar. Pero ese apoyo no puede venir con condicionamientos. No puede ser que el Estado te ayude, pero te quite tu libertad de decidir sobre el embarazo. Mm, el apoyo estatal siempre busca el bien común y eso incluye la protección de la vida en todas sus etapas. Ok, bueno, pasaremos con cerraremos esta pregunta y pasaremos con la octava pregunta, que sería, ¿es justo que todos los ciudadanos, incluso aquellos que no los usan, financien con sus impuestos la distribución gratuita de anticonceptivos? Claro que es justo. Eso es una de las mejores inversiones sociales posibles. Es mucho más barato para el bolsillo de todos los ciudadanos financiar anticonceptivos que costear los gastos de embarazos no planificados, partos, programas de apoyo de la infancia y tratamiento de ITS. Es un ahorro colectivo y una ganancia en bienestar social. La justicia aquí es económica y sanitaria. A mí me parece que es un robo a la conciencia individual. Forzar a una persona por sus principios religiosos o morales a financiar algo con lo que no está de acuerdo es una violación a su libertad. Lo justo es que quien quiera usarlos los compre y que el Estado solo ayude a los demás, a los más vulnerables, sin usar el dinero de quienes se oponen. Ese es un pensamiento egoísta. Vivimos en sociedad. Tus impuestos también financian carreteras por las que quizá no transitas y escuelas a las que quizá no vas a llevar a tus hijos. La salud pública es un beneficio para todos, nos guste o no. Ok, bueno, en nuestra perspectiva, la justicia se mide por el fortalecimiento de la comunidad. Si la distribución gratuita evita que jóvenes abandonen la escuela, que familias caigan en pobreza o que se sobrecarguen los hospitales, entonces toda la comunidad sale ganando, incluso aquellos que no usan los métodos. Es una contribución para la estabilidad y prosperidad de todos. Es una solidaridad práctica. Solidaridad forzada no es solidaridad, es un impuesto. Es la base de cualquier sociedad civilizada que se preocupa por el bien de todos sus miembros. Ok, ok. Bueno, si gustan, pues cerraremos esta pregunta y iremos para la pregunta 9, la cual, pues, sería, ante los efectos secundarios de algunos métodos, ¿dónde está el límite entre el beneficio colectivo y el derecho individual a no sufrir en el propio cuerpo? El límite es muy claro. El cuerpo individual es sagrado. Nadie debe ser presionado o incentivado a usar un método que les cause efectos secundarios graves como la depresión, aumento de peso o dolor, solo porque es conveniente para la sociedad. La autonomía corporal es un derecho absoluto. Es un balance. El Estado debe promover los métodos con el mejor perfil de seguridad y eficacia. Si un método tiene efectos secundarios leves para algunas personas, pero previene miles de embarazos adolescentes que serían un trauma mayor, el beneficio colectivo puede justificar su promoción. La clave es la transparencia y la oferta de alternativas. Eso de promoción suena muy bonito, pero en la práctica es presión. ¿Y qué pasa cuando el método más efectivo para la colectividad es el que más efectos tiene? ¿Sacrificaremos a las mujeres individuales por el bien común? Ok, ok. Bueno, aquí la respuesta está en la personalización y el acompañamiento. No puede haber una solución única. El sistema de salud
Desde nuestra perspectiva, debe ofrecer opciones y un seguimiento cercano. Si un método no le sienta bien a una persona, debe tener la facilidad de cambiarlo por otro. El beneficio colectivo se logra cuando hay suficientes opciones para que cada individuo encuentre una que no dañe su salud. Eso es ideal, pero en la realidad los recursos son limitados. A veces un estado tiene que optar por los métodos más costo efectivos para llegar a más personas. Y con esa excusa se violan derechos humanos fundamentales. La salud individual no es negociable. Ok, cerraremos la novena pregunta y pasaremos con la 10ª pregunta y última. Que pues la última pregunta es, ¿qué debería venir primero, la educación sexual o la distribución masiva de anticonceptivos? La distribución masiva debe ser prioritaria. Es una necesidad de salud pública urgente. Mientras debatimos sobre los contenidos de la educación, los jóvenes siguen teniendo relaciones sin protección. Primero se cubre la necesidad inmediata con el acceso y en paralelo se implementa la educación. No se puede dejar a la gente desprotegida mientras se diseña el plan de estudios perfectos. Eso es un total desastre. Repartir anticonceptivos sin educación es como dar un carro sin enseñar a manejar. La educación debe venir primero, para que las personas sepan qué están usando, por qué y cómo. De lo contrario, se fomenta un uso irresponsable y se pierde el valor de la autonomía y decisión informada. La realidad no espera. Un embarazo adolescente es un problema ahora, no cuando termine el ciclo de charlas. La educación puede llegar después, pero la protección no puede esperar. Ok, bueno, desde nuestro punto de vista, esta es una falsa disyuntiva. Deben ser simultáneos e inseparables. La distribución sin educación es mecánica y fría. La educación sin acceso es frustrante e inútil. En las comunidades, los programas más exitosos son aquellos donde la entrega del método va acompañada de una conversación, de una explicación clara, de un respeto por la cultura local. No es una carrera, es una caminata juntos. Pero si hay que elegir, la base de todo es la educación. Empodera para toda la vida. Y si hay que elegir la acción concreta de dar un método salvavidas y futuros aquí y ahora. La evidencia es clara. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Algún comentario final? Mi conclusión es que ver los anticonceptivos solo como una elección personal es un lujo que las sociedades no se pueden permitir. Es una herramienta de justicia social y salud pública que los estados deben promover con fuerza. Y la mía es que sin respeto por la libertad de conciencia y la autonomía corporal, cualquier política, por bien intencionada que sea, se convierte en una forma de opresión. La persona y su cuerpo son... no, ¿qué? La persona, su cuerpo y su vida son el centro. Ok, y yo cierro diciendo que tal vez la respuesta no esté en elegir un extremo. Los anticonceptivos son poderosos, precisamente porque pueden empoderar al individuo y fortalecer a la comunidad. El desafío está en construir sociedades donde la libertad personal y la responsabilidad colectiva se alimenten mutuamente con respeto, información y diálogo. Bueno, con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros participantes. Y ojalá nuestros oyentes ahora tengan más herramientas para formar su propia opinión. Bueno, pues no damos respuestas definitivas, sino ideas para pensar. Les invitamos a seguir en nuestras redes sociales y seguir temas para próximos episodios. Hasta luego.